Cada uno de ustedes, y para honra y gloria de Dios vamos a abrir su palabra en Lucas, en el capítulo 1. Lucas 1, y vamos a leer por ahí del 5 en delante, una historia. Vamos a ver una parte de esta historia que es acerca del anuncio del nacimiento de Juan, el que fue conocido como el Bautista. Y dice el versículo 5 de Lucas capítulo 1, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, dice, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No sé quién de ustedes les hubiera gustado ser el papá o la mamá de Juan el Bautista, y de recibir esta noticia de que pues iban a tener esa alegría. Dice, va a ser de mucho gozo, dice. El ángel le está diciendo a Zacarías, un hombre de Dios, es un sacerdote, hermanos. Y fíjese que su esposa Elizabeth es de la familia no nada más de sacerdotes, sino de sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote debía ser descendiente de Aarón, y Elizabeth era de la familia de los sumos sacerdotes, y Zacarías es un hombre pues de la tribu de Leví, para que ejerza el sacerdocio. Entonces tenemos dos personas, hombre y mujer, pues es que están bien, pues están entregados a Dios, como ustedes lo están, como lo estamos, y ellos son conocedores de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Se le está anunciando algo a Zacarías, se le está anunciando que ha aparecido un ángel que es Gabriel, el mismo que anuncia al Señor Jesús, y le está diciendo, fíjese lo que dice el versículo 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y le respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Te traigo buenas noticias, Zacarías. Vengo de parte de Dios, soy Gabriel. Y le dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y ahí dejamos la lectura, hermanos, que queremos seguir leyendo, ¿verdad? Porque está bien interesante esta historia. Pero vamos a tratar de pensar ahorita en algo que ocurre aquí con Zacarías.
Y es que Zacarías, yo y usted esperamos que, pues que sea un hombre más creyente en lo que Dios anuncia, en lo que le manda avisar, porque Dios le está mandando un ángel delante de su misma presencia y para decirle su voluntad. Pero ¿sabe qué le va a decir el ángel? Le va a dar una noticia de que, ¿se acuerdan qué le dijo el ángel? Le dijo, tus oraciones han sido escuchadas. ¿Se acuerdan? Lo que le dijo el ángel. Dice el versículo 13, porque tu oración ha sido escuchada. Y aquí vamos a relacionar dos ideas, hermanos. Mire, Zacarías no le va a creer al ángel. ¿Y sabe por qué no le va a creer? Pues le pasa algo semejante a la historia de Abraham. Pues es que Zacarías y Elizabeth ya eran viejos, ya había pasado su tiempo de ser papás. Y esto nos da a entender, hermanos, que la oración de Zacarías no era una oración que quizás él había hecho recientemente. Porque si él hubiese hecho la oración recientemente, pues él estaría esperando respuesta de Dios, pero él había perdido la esperanza. Él había perdido la esperanza y quizás en su juventud él había hecho mucha oración, hermanos. Había orado mucho a Dios pidiéndole ser padre. Pero solo Dios conoce sus tiempos y no llegó en el momento en que él esperaba la respuesta de Dios. Porque ahora cuando está llegando la respuesta de Dios a esa oración, a esas oraciones, ¿cuántas habrá hecho? No sé, ¿cuántas veces oraría por tener un hijo? Porque su mujer le diera un hijo. Pero había pasado tiempo, porque ahora siendo ya viejo, él ya no se la cree. Él le dice, ¿cómo? Pues es que ya somos viejos. Dice, porque yo soy viejo, dice el versículo 18, y mi mujer es de edad avanzada, los dos somos viejos. A lo mejor yo podría tener hijos, decía Zacarías, pero mi mujer pues también ya es grande. Esto me da a entender, hermanos, que la oración de Zacarías no fue una oración reciente, sino que fue una oración en el pasado. No sé cuántos años atrás hayan ellos estado orando. Yo me los imagino que siendo los dos hombres de Dios, hombre y mujer de Dios, una familia de Dios, teniendo su juventud triste, pues cuando no hay hijos a veces las familias, pues hombre y mujer, siempre anhelan tener hijos. Y después de tener tanta tristeza, era motivo de que ahora sintiera alegría. Sin embargo, él no siente alegría. Él siente incertidumbre. Él siente desconfianza. Él siente duda de lo que se le está diciendo. Y por eso él hace la pregunta, dice, ¿en qué conoceré esto? Es decir, Gabriel, varón de Dios, dame una prueba de lo que me estás diciendo. Compruébame que eso que tú estás diciendo va a cumplirse. ¿Y qué aprendemos aquí? Lo que vamos a estudiar, hermanos, en este ratito y lo que quiero compartir con ustedes es un tema que es aprendiendo a ser agradecidos. Y es que Zacarías, yo esperaría, hermano, siendo un varón de Dios, lo primero que viniera a su mente cuando el ángel está diciendo, ¿sabes qué? Tu oración, esa que hiciste hace no sé cuánto tiempo, hace años, ha sido escuchada y ahora se te va a dar lo que pediste. Y no se te va a dar cualquier hijo, se te va a dar un hijo especial. Es el que le va a preparar el camino al Mesías. Ese va a ser el último de los profetas. Y es que era una bendición ser el papá o la mamá de este niño. Y Zacarías, hermanos, en vez de dar gracias, que es lo que yo esperaría, y lo que la gente espera de nosotros, es que
siendo conocedores de Dios y de su palabra, que cuando recibimos algo bueno, o cuando nos dicen que viene algo bueno, demos gracias, que seamos personas agradecidas. ¿Y qué vemos en Zacarías? De que él no dio gracias, sino que él responde con duda. Le dice, muéstrame o demuéstrame. ¿Y qué le ocurre a Zacarías, hermanos? A raíz de que él no aprendió a dar gracias. Estamos viendo el tema, aprendiendo a ser agradecidos. Hermanos, Zacarías tenía muchos años de vida, y muchos años de vida pegado a la palabra y a la voluntad de Dios. Sin embargo, en este tiempo él no se había preocupado por aprender a ser agradecido. No dio gracias. Y esto trae consecuencias en su vida. En su vida trae consecuencias porque viene, digámoslo de esta manera, una lección, por no decir un castigo. Viene una lección dura en su vida, que él va a quedar mudo. Esos meses que va a estar embarazada Elizabeth, Zacarías no va a poder dirigir palabra. Y fíjense qué importancia tenía para él la palabra. Hermanos, quemar incienso era un símbolo de agradecimiento. Y así quemaban incienso los judíos en sus ceremonias para que ese olor subiera delante de Dios como un olor de gratitud hacia Él. Fíjense cómo Zacarías le tocaba presidir esa quema de incienso, ese agradecimiento, pero era un acto superficial, externo. No era algo en su interior, porque a él le faltaba aprender a ser agradecido. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué aprendemos? O que vemos en la historia de Zacarías, de que a él le faltó. Hubo un eclipse, hermanos, hace un día o dos. Como si pudieron ver por ahí, no nos tocó a nosotros aquí, pero como la luna, siendo más pequeña que el sol, pero por su posición más cercana a nosotros, llega a tapar el sol, ¿verdad? Y así veo yo que la duda en la vida de Zacarías eclipsa, tapa ese posible agradecimiento que podía haber en su vida. La luz que iba a dar como agradecimiento es tapada por la luna de la duda que hay en Zacarías. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no dio gracias a Zacarías? Le voy a decir por qué, y usted lo puede ver ahí. No dio gracias a Zacarías porque nosotros, algo que le enseñamos a los niños, ¿verdad? A nuestros hijos, les enseñamos esto, fíjense. Les decimos, hay dos palabras mágicas, y le decimos, uno es por favor, bueno, es una frase, ¿verdad? Por favor, y la otra palabra mágica es ¿cuál es? Gracias, ¿verdad? Dicen gracias. Pero ¿saben qué? Les enseñamos que ellos deben agradecer cuando reciben algo, ¿verdad? O sea, ¿cuándo da usted gracias? O cuando le dicen, te voy a regalar una sala nueva o una cama nueva. Y usted dice, ay, gracias. No, hasta que la tenga, ¿verdad? Dice, no, hasta que yo reciba eso, te voy a dar gracias. Y lamentablemente, Zacarías así pensó. Zacarías dijo, pues cuando yo reciba al niño, o cuando yo vea que mi mujer ya está embarazada, hasta entonces voy a dar gracias. Y eso porque es la manera en que pensamos la mayoría de nosotros. Cuando recibimos algo, surge en nosotros el agradecimiento a las promesas que le da el novio a la novia, que le dice, te voy a comprar una casa cuando nos casemos. Pues la novia no le dice gracias, ¿verdad? Hasta que la vea, le dice, mira, esa casa la compré para ti, aunque estoy bien endeudado, pero es tuya. Y ella entonces dice gracias. Es decir, no vamos a dar gracias por algo que no tenemos. Bueno, así pensó Zacarías. Y yo no lo culpo, porque muchas veces nosotros actuamos así. Es decir, hasta que tengamos las cosas, vamos a dar
gracias. Y eso parece ser algo lógico. Hermanos, hay mucha necesidad ahorita en nuestra vida, de salud, ¿verdad? De protección. Hay mucha necesidad y yo creo que muchos de nosotros oramos a lo mejor más de lo que orábamos antes. A lo mejor aprovechamos ciertos espacios de tiempo en nuestra vida para orar, pero ¿qué tanto, como el hermano Juan nos enseñaba acerca de la oración el domingo, pero qué tanto de esa oración está compuesta por peticiones? Es decir, porque le pedimos a Dios esto, aquello, y cuántas cosas le pedimos: salud, prosperidad, vida, y pedimos muchas cosas, hermanos, pero cuántas cosas le damos gracias a Dios en una oración. Entonces, eso es para que pensemos cómo mostramos o qué tanto agradecimiento mostramos. Mire, una ocasión estaba platicando con un hermano, algunos de ustedes lo conocen, y le dije, hermano, ¿sabía usted? Sí se ha puesto a ver que Job, pues sí tenía sus fallas, ¿verdad? Job, el varón. Y me dice, no, hermano, pues ahí dice que Job era perfecto en todos sus caminos. Le digo, es que Job era una persona, era un ser humano. Entonces la perfección que se puede alcanzar como ser humano, pues es limitada. Ese Job realmente tuvo y tenía sus oportunidades, ¿verdad? Sus problemas. Y uno de ellos, hermanos, que podemos ver que Job, siendo un varón, así como Zacarías, que era un hombre de Dios, Job tenía una situación en su vida. ¿Sabe cuál era? Las oraciones de Job, estaban llenas de peticiones. Sí lo ha visto, ¿verdad? Job, por ejemplo, dice, versículo 5 del Job capítulo 1, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, los hijos de Job hacían fiestas muy grandes, donde había de todo, hermanos, había comida y bebida, y no sé cuántos días duraban las fiestas de cumpleaños. Y Job, dice, enviaba y los santificaba, dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabe qué era la oración de Job? Era pedirle a Dios perdón por lo que hubieran hecho sus hijos. Sin embargo, no vemos el agradecimiento de Job a lo largo del libro. Sí. Y a Job le va a costar mucho aprender a ser agradecido. Le va a costar todo el libro de Job. Sí, y no le digo que nada más era para eso la prueba que se le pone, sino que Dios le va a enseñar paciencia, pero también le va a enseñar a ser agradecido con Él. ¿A quién no aprecia la salud cuando la perdemos? Y luego cuando la volvemos a recuperar. Y es entonces, si la vuelve usted a recuperar, lo que perdió, y lo recupera, ¿qué surge en su corazón? Gracias, Dios, porque me ha regresado lo que perdí. Entonces es algo que surge espontáneamente, el agradecimiento. Si tú crees, si yo creo, si nosotros creemos en Dios y Él nos da algo, surge de nosotros el agradecimiento, hermanos. A Zacarías le costó aprender a ser agradecido, y a Job también le costó esos más de 40 capítulos de sufrimiento, que no sé cuánto tiempo sería, pero en el que él está sufriendo los dolores en su cuerpo,
y en su oído, ¿sabe? A Job le dolía el oído por lo que le decían sus amigos, ¿sí? Porque palabras de consuelo pues no le daban, no lo consolaron, al contrario, le dolía lo que le decían. Y entonces vemos que realmente a Job y a Zacarías les duele el aprender a ser agradecidos. Pablo, el apóstol, sabe esto, y él a lo largo de sus cartas, yo creo en la mayoría de las cartas, les dice a las iglesias a quienes les escribe: sean agradecidos. ¿Se acuerdan? En Tesalonicenses se los ha encantado, ¿verdad? Ustedes, primera a los Tesalonicenses 5, ¿qué? 18. Sí, y dice: den gracias en todo, por ejemplo. Y en Efesios 5:4, ¿qué dice el apóstol Pablo a los Efesios? Mire lo que dice. Efesios 5:4. Ando muy lejos, pero en el 5:4 dice desde el 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pues ustedes no platiquen ni hablen de cosas negativas, de cosas pecaminosas, dice Pablo. Y en el 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, palabrerías, dice, que no convienen, sino antes bien, dice, acciones de gracia. Estamos viendo el tema aprendiendo a ser agradecidos, y vemos que una de las preocupaciones de Pablo, del apóstol Pablo, por nosotros y por la iglesia universal, es de que aprendamos a que en lugar de todo eso que mencionó, dice, sustituyan todo eso por acciones de gracias. Sean agradecidos. Dice ahí en Colosenses 3:15, como si fuera una orden del apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Colosenses 3:15, que es también una orden. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo dice fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y le agrega como como un remate a lo que está diciendo, como una conclusión, dice: y ser agradecidos, o sea, no así a secas, sean agradecidos. Una recomendación que nos da el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque él sabe las historias de Zacarías, sabe la historia de Job, cuánto le costó aprender a ser agradecidos. Y pues a nadie nos gustaría estar no sé, pero yo hablo muy poco, hermanos, pero no me gustaría estar mudo por 9 meses y no poder comunicarme más que por señas. Y no me gustaría estar no sé cuánto tiempo haya estado Job en ese sufrimiento, pero tampoco me gustaría. Entonces quiero aprender a ser agradecido desde antes de que ocurra eso. ¿Qué más podemos ver de este tema? Aprendiendo a ser agradecidos. Una situación que aprendemos del Señor Jesús al respecto. Miren, vamos a ver en Juan. ¿Se acuerdan cuando hay una ocasión que Juan invita a sus discípulos, el Señor Jesús invita a los discípulos, a los apóstoles, a ir con él a Judea? Y le dicen: pues si allá te quieren matar. Le dicen: a ti te quieren matar en Judea, ¿para qué quieres que vayamos contigo? Pero el Señor Jesús tenía un propósito de ir a Judea en esa ocasión. ¿Y saben cuál era el propósito? Pues es que había muerto uno de sus amigos, aquel que le daba posada. Y dijo: vamos a Judea, tengo que ir para allá. En Juan, en el capítulo 11 del Evangelio según Juan,
Miren, esa historia está muy interesante porque vamos a aprender algo de lo que estamos hablando. Juan capítulo 11, del 28 en delante. Usted sabe cómo Lázaro muere y pues ya le habían mandado a hablar al Señor Jesús, pero dice 28 en delante, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Pero no iba a llorar. ¿Saben a dónde iba? Dice, versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró, dice el versículo 35. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Bueno, ¿qué aprendemos aquí? Miren el Señor Jesús. ¿Cuándo dio gracias? ¿Cuando Lázaro ya se levantó? ¿Cuando Lázaro ya salió de la tumba? ¿O antes de que lo haga? Pues el Señor Jesús está dando gracias desde antes. Le está diciendo a Dios Padre, le está diciendo gracias porque me escuchas. Y le está diciendo gracias, yo sabía que tú siempre me oyes. Vean la fe y la certeza que él tiene de lo que va a ocurrir. Lázaro no se ha levantado. La piedra no ha sido movida. Apenas va a ser movida. Lázaro apenas se va a levantar. Lázaro apenas va a salir. Pero desde ahí el Señor Jesús ya está diciendo ¿qué? ¿Qué está diciendo? Gracias. Le está dando las gracias a Dios desde antes. Y ahora digo, bueno, entonces, ¿cuándo debía Zacarías dar las gracias? Cuando su mujer ya sintiera las molestias del embarazo, cuando Juan hubiese ya nacido, o Zacarías tenía que dar gracias en el momento en que Gabriel está diciendo, vas a ser papá de un niño que va a ser el precursor del Mesías. Hermanos, algo aprendemos del Señor Jesús. Miren, que las gracias, la gratitud tiene una característica que debe tener, es que debe ver más allá de lo que tenemos enfrente. Y eso nos lo está enseñando ahí el Señor Jesús. No por nada, el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 4, mire, Romanos en el capítulo 4, versículo 17. Miren esta característica de Dios. Dice, como está escrito, estaba hablando de Abraham y de cómo Abraham
miraba hacia el futuro, miraba hacia las cosas que vienen. Pero en el 17 me llama la atención que dice, como está escrito, dice, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Relaciónelo con Jesús levantando a Lázaro. Dice, y llama las cosas que no son como si qué, como si fuesen. Es decir, ahí tenemos la fe, la confianza de que va a ocurrir algo. El Señor Jesús está llamando y le está diciendo a Dios, gracias porque ya me escuchaste. Sin embargo, Lázaro no se ha levantado, pero el Señor Jesús nos está enseñando que Él es Dios y que Él llama a las cosas que no son como si ya fueran. Es decir, Él está diciendo, Lázaro se va a levantar, con esa seguridad, con esa certeza. Y desde ahorita yo le estoy dando gracias a Dios, porque al Padre, porque Lázaro se ha levantado. Entonces aprendemos que la gratitud no tiene que ser hasta que recibamos las cosas. Podemos ser agradecidos desde antes, simplemente porque tenemos la oportunidad de pedirle a Dios algo y de que confiamos en que eso nos lo va a dar. Y no esperarnos a recibir, ¿saben? Porque miren, Santiago nos dice algo de esto. Mire, Santiago en el capítulo 1, ya vamos a acabar, no se apure. Santiago en el capítulo 1, en el versículo, pues el 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué voy a estar contento cuando estoy sufriendo? Cuando estoy en medio de una prueba. Bueno, porque le decía, el ser agradecidos implica ver hacia adelante. Entonces el que va a dar gracias por las pruebas es porque sabe que a través de la prueba va a recibir paciencia. Es decir, viene un regalo junto con la prueba. Entonces, desde que recibo la prueba, yo puedo decir gracias Dios, porque yo sé que esto me va a traer cosas buenas, me va a traer cosas mejores, y que no quedarme clavado